Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a tocar un tema que a mí personalmente me resuena muchísimo y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de esas relaciones que desde fuera parecían perfectas, incluso admiradas, pero que por dentro estaban desmoronándose. Y en mi caso particular, vamos a desentrañar por qué mi matrimonio, que muchos pensaban que era por amor, en realidad, terminó no siendo así, y las verdaderas razones detrás de esa dolorosa decisión. Así que si alguna vez te has preguntado cómo es posible que algo que se ve tan bien por fuera, no funcione por dentro, o si estás pasando por una situación similar, quédate conmigo. Y por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí siempre hablamos de experiencias reales, de aprendizaje y de cómo salir adelante. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Verán, la palabra amor tiene un peso enorme. La asociamos con cuento de hadas, con esa conexión mágica, con la idea de que dos personas están destinadas a estar juntas y que nada puede separarlas. Y cuando decides dar un paso tan grande como casarte, la gente espera que ese amor sea el cimiento principal, el motor que lo mueve todo. Y en mi caso, así era como se veía desde afuera. La boda fue hermosa, todos decían que éramos la pareja perfecta, que nos complementábamos, que éramos el uno para el otro. Las redes sociales explotaron con fotos, con mensajes de felicitación, con esa imagen idílica que todos queremos proyectar. Y yo honestamente también lo creía. Creía que el amor que sentíamos era suficiente para superar cualquier cosa. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja y a veces, mucho menos romántica. Los desacuerdos constantes. Esa es la frase clave. No fue una traición, no fue un evento específico y dramático que pusiera fin a todo de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, un desgaste constante de nuestras diferencias, de nuestras visiones de vida que, al parecer, no estaban tan alineadas como pensábamos. Al principio los minimizas, ¿verdad? Piensas que son cosas normales de pareja, que todas las parejas discuten. Es que no nos conocemos del todo, con el tiempo nos adaptaremos, esto es parte de la convivencia. Y sí, en cierta medida, es cierto. La convivencia te enseña mucho sobre la otra persona, sobre ti mismo, y requiere ajustes. Pero cuando los desacuerdos se vuelven el pan de cada día, cuando cada conversación importante se convierte en un campo de batalla, cuando ya no hay espacio para el consenso, para entender el punto de vista del otro, es cuando las cosas empiezan a torcerse de verdad. Y lo más difícil de reconocer, tanto para uno mismo como para los demás, es que ese amor que creíamos tan fuerte, se sentía cada vez más como una cuerda tensa, a punto de romperse, más que como un abrazo cálido y seguro. Recuerdo perfectamente conversaciones que empezaban con la mejor intención, quizás planeando algo para el futuro, como unas vacaciones o la compra de una casa, y terminaban en discusiones acaloradas. No eran discusiones sobre quién dejaba los calcetines tirados, no, eran sobre cosas fundamentales. Sobre cómo queríamos criar a nuestros hijos, si es que algún día los tendríamos. Sobre nuestras ambiciones profesionales y cómo cada uno veía el desarrollo del otro. Sobre la gestión del dinero, que siempre es un tema sensible, pero en nuestro caso, se convirtió en un reflejo de nuestras prioridades y valores distintos. Por ejemplo, él era muy ahorrador, casi tacaño en ciertas cosas, y yo tenía una mentalidad más de disfrutar el presente, de invertir en experiencias. Y no es que una sea mejor que la otra, el problema era que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, a encontrar un punto medio que funcionara para ambos. Este choque de mentalidades no era superficial. Se extendía a cómo percibíamos el éxito, la seguridad, incluso la felicidad. Él veía la seguridad en la acumulación, en tener un colchón económico sólido para cualquier imprevisto. Yo, en cambio, valoraba la riqueza de las experiencias, los viajes, el aprendizaje constante, la construcción de recuerdos. Imaginaba un futuro lleno de aventuras, de explorar el mundo, de enriquecer mi alma con diferentes culturas. Él, por su parte, visualizaba una vida más arraigada, un hogar confortable, una rutina predecible. Y aunque no hay nada intrínsecamente malo en ninguna de estas visiones, el problema radicaba en la incompatibilidad inherente. Cuando dos personas tienen proyectos de vida tan divergentes, la convivencia se convierte en una constante renuncia por parte de uno o de ambos. Otro punto clave eran nuestras expectativas de la vida en pareja. Yo siempre he sido muy independiente con mis propios proyectos, mis amigos, mis intereses.
Siempre he valorado mi espacio personal, mi tiempo a solas para recargar energías y explorar mi individualidad. Y él, aunque decía apoyarme, en el fondo creo que esperaba una dinámica más tradicional, donde el foco principal fuera la unidad familiar, y mis actividades fuera de eso, a veces las veía como una distracción, o incluso como una falta de compromiso. Se generaba una tensión sutil pero persistente. Cuando yo expresaba mi deseo de salir con mis amigas, de asistir a un taller, de dedicar tiempo a mi hobby, notaba en él una especie de desaprobación velada, como si mi tiempo personal le restara tiempo de pareja. Y claro, esto generaba frustración en mí, porque sentía que no se valoraba mi individualidad, que mis necesidades y mis pasiones eran secundarias, y en él, supongo, porque yo no encajaba en el molde que él tenía en su cabeza, un molde donde la mujer era más el centro del hogar y la unidad conyugal. Estas diferencias de expectativas se manifestaban en pequeños gestos cotidianos que, acumulados, se volvieron insoportables. Por ejemplo, si yo planeaba un fin de semana con mis amigas, a veces sentía que le estaba quitando un plan que podríamos haber hecho juntos. Y si él quería pasar una tarde tranquila en casa viendo una película, y yo tenía otro compromiso, sentía la presión de tener que justificar mi ausencia. Era como si cada decisión individual tuviera que pasar por un filtro de aprobación conyugal, lo cual, para una persona independiente como yo, era asfixiante. Las pequeñas cosas también se volvieron gigantes. Un comentario casual podía interpretarse como una crítica. Una diferencia de opinión se magnificaba hasta parecer un ataque personal. Recuerdo que en una ocasión, estábamos discutiendo sobre la decoración de la casa. A mí me gustaban los colores vibrantes, los objetos que contaran una historia, un ambiente más ecléctico y lleno de vida. Él prefería la sobriedad, los tonos neutros, un estilo más minimalista y funcional. Lo que empezó como una conversación sobre cortinas, terminó en una discusión sobre nuestros estilos de vida, sobre si yo era demasiado extravagante y él demasiado aburrido. Y lo más agotador de todo era la sensación de que estábamos en constante batalla para tener la razón, en lugar de trabajar juntos como un equipo para encontrar soluciones. La comunicación, que debería haber sido nuestro puente, se convirtió en un muro. Intentábamos hablar, pero las palabras se enredaban, se distorsionaban, y la empatía desaparecía. La empatía, precisamente, fue uno de los pilares que se fue desmoronando. Es fácil caer en la trampa de defender tu propio punto de vista con uñas y dientes, y olvidar que la persona que tienes enfrente también tiene sus propios sentimientos, sus propias experiencias que la han moldeado. En nuestro caso, cada desacuerdo se sentía como una confrontación personal, en lugar de una oportunidad para entender mejor al otro. Yo sentía que él no entendía mi necesidad de expresión individual, y él sentía que yo no valoraba la estabilidad y la previsibilidad que él tanto anhelaba. Lo que más me dolía era ver cómo el respeto se iba diluyendo. Y ojo, aquí no estoy hablando de faltas de respeto graves o insultos, aunque a veces, en medio de una discusión, se cruzan límites que luego son difíciles de borrar. Me refiero a esa falta de respeto sutil, a la que se manifiesta cuando ya no escuchas realmente al otro, cuando sus opiniones te parecen irrelevantes, cuando actúas como si tu punto de vista fuera el único válido. Esa falta de respeto que te hace sentir invisible, infravalorada. Comencé a darme cuenta de que mis aportaciones a las conversaciones, mis ideas, mis preocupaciones, eran a menudo desestimadas o minimizadas. Ya no sentía esa chispa de interés genuino en mi perspectiva. Mucha gente me decía, pero si se aman, todo se arregla. Y yo me aferraba a eso con todas mis fuerzas. Creía que el amor era una fuerza mágica, un elixir que lo resolvía todo, que hacía que las diferencias se desvanecieran como por arte de magia. Me aferraba a la idea romántica de que el amor verdadero lo puede superar todo. Pero me di cuenta de que el amor, por sí solo, no basta. Necesita ser acompañado de compatibilidad, de valores compartidos, de una voluntad mutua de crecer juntos, de adaptarse, de negociar. Necesita una comunicación sana y un respeto profundo por la individualidad del otro. El amor puede ser el combustible, pero la compatibilidad, la comunicación y el respeto son el mapa y la brújula que te guían en el camino. Y llegó un punto en el que la energía que gastábamos en discutir, en intentar convencernos mutuamente, en sentirnos frustrados, era tanta, que ya no nos quedaba energía para lo positivo. Para los momentos de complicidad, para construir proyectos comunes, para simplemente disfrutar de la compañía del otro. La relación se volvió un trabajo arduo, agotador. Cada día era una batalla por mantener la paz, por evitar el próximo conflicto.
Y yo empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma, que mi propia felicidad dependía de si conseguía o no que él me entendiera, que compartiera mi visión. Mi autoestima se vio afectada, porque sentía que mi valor como persona estaba ligado a mi capacidad de adaptarme a sus expectativas, de renunciar a partes de mí misma para encajar en su mundo. La decisión de divorciarme no fue fácil. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Imaginen el peso de un compromiso que uno ha hecho con la mejor intención, el cúmulo de esperanzas, de sueños compartidos, de un futuro imaginado. Hubo días de llanto inconsolable, de profundas dudas, de una culpa paralizante. La presión social, el que dirán, la idea de ser una fracasada, el miedo a la soledad, el miedo a empezar de nuevo desde cero, todo eso pesaba muchísimo en mi conciencia. Sentía la responsabilidad de hacerlo funcionar, de no rendirme ante la primera dificultad, de honrar el voto que habíamos hecho. Pero por encima de todo, pesaba la constatación inequívoca de que no éramos felices. Y no solo eso, sino que estábamos haciendo infelices al otro también, sin darnos cuenta o sin poder evitarlo. Ver la tristeza en sus ojos, sentir la distancia creciente entre nosotros, era un dolor insoportable. Cuando finalmente hablé con él, cuando le dije que sentía que ya no podíamos seguir así, que nuestros caminos se habían separado irremediablemente, no hubo gritos ni reproches. Hubo una especie de tristeza compartida, de resignación. Una calma extraña, teñida de dolor. Él también lo sentía, aunque quizás le costara más admitirlo, quizás su forma de procesar el dolor era diferente a la mía. Fue un momento agridulce, doloroso, pero a la vez sentí una liberación inmensa. Era la confirmación de que mi intuición no me había fallado, de que esa sensación de que algo no iba bien, que esa inquietud constante era real. Era la validación de mi propia percepción, de mi propia verdad. A raíz de esto, he aprendido muchísimo. He aprendido que el amor no es el único ingrediente de una relación duradera y feliz. He aprendido la importancia de la compatibilidad en los valores fundamentales, en la visión de vida. He aprendido que la comunicación efectiva y el respeto mutuo son pilares irreemplazables. He aprendido que las diferencias son enriquecedoras, pero solo si existe la voluntad de dialogar, de ceder, de comprender. He aprendido que una relación sana se basa en el apoyo mutuo, en la celebración de los logros del otro, en el consuelo en los momentos difíciles, y sobre todo, en la capacidad de construir un futuro en común, o al menos en la misma dirección. Y lo más importante, he aprendido que es válido reconocer cuando una relación, por mucho amor que haya habido, ya no funciona. Y que priorizar tu propia felicidad y bienestar, y el del otro, a veces significa tomar caminos separados. El amor propio es, en última instancia, un requisito para amar a otro de forma saludable. Mi matrimonio no fue por amor, en el sentido de que ese amor fuera suficiente para sostenernos. Fue por amor, sí, en el sentido de que la atracción inicial, el cariño, la admiración, todo eso existió. Pero un amor que no pudo superar la barrera de las diferencias irreconciliables y los desacuerdos constantes, un amor que no tuvo la base sólida de la compatibilidad en aspectos fundamentales de la vida. Y está bien. No me arrepiento de haberlo intentado, de haber creído en la posibilidad de que funcionara, de haber puesto todo mi empeño en construir algo duradero. Cada experiencia, incluso las dolorosas, nos enseña y nos fortalece. Y hoy, desde la distancia, con la perspectiva que da el tiempo y la sanación, puedo decir que fue la decisión correcta para ambos. Nos permitió seguir nuestro propio camino, buscar la felicidad en nuestros propios términos y quizás, algún día, encontrar a alguien con quien compartir realmente una visión de vida. Así que si te encuentras en una situación similar, si sientes que tu relación se basa más en la lucha que en el apoyo, en la frustración que en la conexión, en la obligación que en el deseo, te invito a reflexionar profundamente. Escucha tu intuición, esa vocecita interna que a menudo nos advierte antes de que las cosas se deterioren demasiado. Comunícate abiertamente con tu pareja, si es posible, explora sus sentimientos, sus necesidades, sus miedos. Y recuerda siempre que tu felicidad y tu bienestar son fundamentales. No te quedes en una relación por miedo, por costumbre, por la opinión de los demás. Tu vida es valiosa y mereces ser feliz. Espero de verdad que esta conversación haya sido útil para ustedes. Que les haya dado una perspectiva diferente, o quizás les haya resonado con alguna experiencia propia. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. De verdad, su compañía, su atención, su presencia virtual, es lo que hace que este canal sea posible y me motiva a seguir compartiendo.
Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en los comentarios. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué aprendizajes han tenido en sus relaciones? ¿Cómo han logrado navegar por aguas turbulentas? Dejen sus pensamientos, sus preguntas, sus historias. Aquí creamos una comunidad donde podemos apoyarnos mutuamente, aprender unos de otros y encontrar consuelo en la experiencia compartida. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que puede ser útil para alguien más, por favor, regálenme un me gusta. Su apoyo es muy importante. Compartan este vídeo para que llegue a más personas que quizás lo necesiten en este momento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a esta familia que busca crecer, aprender y salir adelante juntas. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva y les deseo lo mejor en sus propios caminos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.